Cuando se habla de mafia, hacemos referencia a grupos secretos involucrados en la delincuencia organizada, repartidos en varios países. Por lo general son mencionados por el nombre del país, pues en la mayoría de los casos la mayoría de los miembros es de esa nacionalidad. Aspiran a tener un monopolio sobre las actividades ilegales como las drogas, el tráfico de armas de fuego, etc. Número 10. Yardíes, Jamaica. Jamaica Yardíes fueron los jamaiquinos que emigraron a Gran Bretaña en 1950. Ellos estuvieron involucrados en la violencia de pandillas y llegaron a ser conocidos como Yardíes. Llevan a cabo actividades del crimen organizado como tráfico de drogas y armas. Ellos no han tratado de infiltrarse en el sistema de aplicación de la ley, por lo que no se consideran tan fuertes como otros grupos de la mafia. Todos los delitos implican el uso de armas de fuego cuyo uso está estrictamente controlado en Gran Bretaña. Número 9. Mafia albanesa. La mafia albanesa se compone de un gran número de organizaciones delictivas que tienen su sede en Albania. Entre los países en que están activos se encuentra Estados Unidos y regiones de Europa también. Se dice que la mafia albanesa se extendió a nivel internacional en la década de 1980. El crimen organizado prevalecido en Albania desde el siglo XV. En los Estados Unidos y Reino Unido, donde desarrollan sus actividades de prostitución y tráfico de drogas, son conocidos por sus violentas venganzas. Número 8. Mafia serbia. La mafia serbia opera en más de 10 países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc. Están involucrados en diversas actividades como el tráfico de drogas, contrabando, asesinato por encargo, venta de protección, los juegos de azar y los robos. Tiene 3 grandes grupos llamados Bozdovac, Surcin y Zemun que controlan a los grupos más pequeños. En la actualidad hay cerca de 30 y 40 grupos de trabajo en Serbia. Número 7. Mafia israelí. Mafia israelí trabaja en una gran cantidad de países en actividades como el narcotráfico, el tráfico de drogas y la prostitución. Los tiempos han cambiado, la mafia israelí fue una vez vista con asombro y conocida por su patrocinio, pero hoy son despiadados y no piensan 2 veces antes de ejecutar a alguien. La mafia ha penetrado en el sistema político de Estados Unidos. También que las fuerzas de Estados Unidos no hacen ningún progreso significativo en su detención. Número 6. Mexican Mafia M. Mafia mexicana es una pandilla de prisión muy fuerte en los Estados Unidos. Se inició en la década de 1950 para proteger a los presos contra otros reclusos y de los oficiales. Esta banda también ha participado en la extorsión y el tráfico de drogas. Tiene unos 30.000 miembros en todo Estados Unidos. Los miembros de pandillas a veces se identifican con un tatuaje de diseño común, que es un símbolo nacional de México sobre un círculo de fuego y cuchillos cruzados. Se dice que hay 150 miembros en prisión que tienen la autoridad para ordenar el asesinato y 2.000 asociados que ejecutan estos comandos. Obligan a las pandillas y los concesionarios a pagar un impuesto de protección y los que se niegan son asesinados. Número 5. Tríadas chinas. Las tríadas chinas se componen de muchas organizaciones criminales que tienen su base en la China continental, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, etc. También son muy activos en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver y San Francisco. Su crimen organizado implica el robo, el asesinato por encargo, el tráfico de drogas, la extorsión, piratería, etc. En la actualidad participan de forma activa en la piratería. Tienen sus orígenes en el siglo XVIII, pero entonces se llamaban Tiandihui. A pesar de que está en constante aumento en el poder, las actividades han sido discretas. Las tríadas pueden tener de 50 a más de 30.000 miembros. Ellos también están involucrados en la falsificación de moneda china. Número 4. Carteles de la droga de Colombia. Los carteles de la droga en Colombia se crearon principalmente para el control y tráfico de drogas. Ellos operan en muchos países. Tienen muchas organizaciones que se ocupan de aspectos políticos, militares y jurídicos de los cárteles. Los carteles importantes de Colombia son el cartel de Cali, Medellín y el cartel del norte del Valle. En un momento estos carteles fueron amenazados por el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia. Los señores pasaron a la clandestinidad y ordenaron a sus miembros matar a los partidarios. También han sido implicados en una gran cantidad de secuestros y el terrorismo. Número 3. Cosa Nostra. La Cosa Nostra es un grupo relativamente nuevo. Se inició en la segunda mitad del siglo XIX en Italia. A pesar de que sea una mafia joven, tiene una gran habilidad para planificar crímenes grandes y salirse con la suya.
Están involucrados en la venta de protección, las drogas y el tráfico de armas. La mediación penal de los negocios son algunas de las cosas de la Cosa Nostra. Tiene un pequeño número de miembros que van desde 3.500 hasta 4.000. Además de estos miembros que tienen asociados que no son miembros honorarios. Un miembro tendrá que someterse a la ceremonia de iniciación en la que probablemente tendrá que matar a alguien para demostrar su valía. Cada miembro tendrá que seguir el código de silencio. Número 2. La mafia rusa se originó en la Unión Soviética y ahora tiene influencia en todo el mundo. Tiene entre 100.000 y 500.000 miembros. Están involucrados en el crimen organizado en países como Israel, Hungría, España, Canadá, Reino Unido, Rusia, etc. También han emigrado a Israel, Estados Unidos y Alemania mediante el uso de identidades judía y alemana. Sus actividades incluyen tráfico de drogas y armas de fuego, bombas, el contrabando, la pornografía, el fraude por internet, etc. Una de sus reglas es no cooperar con las autoridades. Si alguno de los miembros chilló cuando fue capturado, los matarían en libertad. Son temidos por sus actos de vandalismo, terrorismo, tráfico de órganos y asesinatos por encargo. Número 1. Yakuza japonesa. Yakuza japonesa es un grupo nativo de delincuencia organizada que utiliza la amenaza y la extorsión para salirse con la suya. Su origen se encuentra en el siglo XVII. Una articulación faltante en el dedo meñique es un señal de que se pertenece a la pandilla. Esto a menudo se ofrece al líder como un acto de apaciguamiento o una disculpa. Algunos de los miembros tienen tatuajes de cuerpo completo. Cuenta con 110.000 miembros activos y 2.500 las familias. Están involucrados en la venta de protección, la importación de pornografía sin censura de Europa y América, la prostitución y la inmigración ilegal. Concesionarios a pagar un impuesto de protección y los que se niegan son asesinados. Número 5. Tríadas chinas. Las tríadas chinas se componen de muchas organizaciones criminales que tienen su base en la China continental, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, etc. También son muy activos en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver y San Francisco. Su crimen organizado implica el robo, el asesinato por encargo, el tráfico de drogas, la extorsión, piratería, etc. En la actualidad participan de forma activa en la piratería. Tienen sus orígenes en el siglo XVIII, pero entonces se llamaban Tiandihui. A pesar de que está en constante aumento en el poder, las actividades han sido discretas. Las tríadas pueden tener de 50 a más de 30.000 miembros. Ellos también están involucrados en la falsificación de moneda china. Número 4. Carteles de la droga de Colombia. Los carteles de la droga en Colombia se crearon principalmente para el control y tráfico de drogas. Ellos operan en muchos países. Tienen muchas organizaciones que se ocupan de aspectos políticos, militares y jurídicos de los cárteles. Los carteles importantes de Colombia son el cartel de Cali, Medellín y el cartel del norte del Valle. En un momento estos carteles fueron amenazados por el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia. Los señores pasaron a la clandestinidad y ordenaron a sus miembros matar a los partidarios. También han sido implicados en una gran cantidad de secuestros y el terrorismo. Número 3. Cosa Nostra. La Cosa Nostra es un grupo relativamente nuevo. Se inició en la segunda mitad del siglo XIX en Italia. A pesar de que sea una mafia joven, tiene una gran habilidad para planificar crímenes grandes y salirse con la suya. Están involucrados en la venta de protección, las drogas y el tráfico de armas. La mediación penal de los negocios son algunas de las cosas de la Cosa Nostra. Tiene un pequeño número de miembros que van desde 3.500 hasta 4.000. Además de estos miembros que tienen asociados que no son miembros honorarios. Un miembro tendrá que someterse a la ceremonia de iniciación en la que probablemente tendrá que matar a alguien para demostrar su valía. Cada miembro tendrá que seguir el código de silencio. Número 2. La mafia rusa se originó en la Unión Soviética y ahora tiene influencia en todo el mundo. Tiene entre 100.000 y 500.000 miembros. Están involucrados en el crimen organizado en países como Israel, Hungría, España, Canadá, Reino Unido, Rusia, etc. También han emigrado a Israel, Estados Unidos y Alemania mediante el uso de identidades judía y alemana. Sus actividades incluyen tráfico de drogas y armas de fuego, bombas, el contrabando, la pornografía, el fraude por internet, etc. Una de sus reglas es no cooperar con las autoridades.
Si alguno de los miembros chilló cuando fue capturado, los matarían en libertad. En la actualidad hay cerca de 30 y 40 grupos de trabajo en Serbia. Número 7. Mafia israelí. Mafia israelí trabaja en una gran cantidad de países en actividades como el narcotráfico, el tráfico de drogas y la prostitución. Los tiempos han cambiado, la mafia israelí fue una vez vista con asombro y conocida por su patrocinio, pero hoy son despiadados y no piensan dos veces antes de ejecutar a alguien. La mafia ha penetrado en el sistema político de Estados Unidos. También que las fuerzas de Estados Unidos no hacen ningún progreso significativo en su detención. Número 6. Mexican Mafia M. Mafia mexicana es una pandilla de prisión muy fuerte en los Estados Unidos. Se inició en la década de 1950 para proteger a los presos contra otros reclusos y de los oficiales. Esta banda también ha participado en la extorsión y el tráfico de drogas. Tiene unos 30.000 miembros en todo Estados Unidos. Los miembros de pandillas a veces se identifican con un tatuaje de diseño común, que es un símbolo nacional de México sobre un círculo de fuego y cuchillos cruzados. Se dice que hay 150 miembros en prisión que tienen la autoridad para ordenar el asesinato y 2.000 asociados que ejecutan estos comandos. Obligan a las pandillas y los concesionarios a pagar un impuesto de protección y los que se niegan son asesinados. Número 5. Tríadas chinas. Las tríadas chinas se componen de muchas organizaciones criminales que tienen su base en la China continental, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, etc. También son muy activos en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver y San Francisco. Su crimen organizado implica el robo, el asesinato por encargo, el tráfico de drogas, la extorsión, piratería, etc. En la actualidad participan de forma activa en la piratería. Tienen sus orígenes en el siglo XVIII, pero entonces se llamaban Tiandihui. A pesar de que está en constante aumento en el poder, las actividades han sido discretas. Las tríadas pueden tener de 50 a más de 30.000 miembros. Ellos también están involucrados en la falsificación de moneda china. Número 4. Carteles de la droga de Colombia. Los carteles de la droga en Colombia se crearon principalmente para el control y tráfico de drogas. Ellos operan en muchos países. Tienen muchas organizaciones que se ocupan de aspectos políticos, militares y jurídicos de los cárteles. Los carteles importantes de Colombia son el cartel de Cali, Medellín y el cartel del norte del Valle. En un momento estos carteles fueron amenazados por el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia. Los señores pasaron a la clandestinidad y ordenaron a sus miembros matar a los partidarios. También han sido implicados en una gran cantidad de secuestros y el terrorismo. Número 3. Cosa Nostra. La Cosa Nostra es un grupo relativamente nuevo. Se inició en la segunda mitad del siglo XIX en Italia. A pesar de que sea una desarrolla en sus actividades de prostitución y tráfico de drogas, son conocidos por sus violentas venganzas. Número 8. Mafia Serbia. La mafia serbia opera en más de 10 países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc. Están involucrados en diversas actividades como el tráfico de drogas, contrabando, asesinato por encargo, venta de protección, los juegos de azar y los robos. Tiene 3 grandes grupos Gran Bretaña. Número 9. Mafia albanesa. La mafia albanesa se compone de un gran número de organizaciones delictivas que tienen su sede en Albania. Entre los países en que están activos se encuentra Estados Unidos y regiones de Europa también. Se dice que la mafia albanesa se extendió a nivel internacional en la década de 1980. El crimen organizado prevalecido en Albania desde el siglo XV. En los Estados Unidos y Reino Unido, cuando se habla de mafia, hacemos referencia a grupos secretos involucrados en la delincuencia organizada, repartidos en varios países. Por lo general son mencionados por el nombre del país, pues en la mayoría de los casos la mayoría de los miembros es de esa nacionalidad. Aspiran a tener un monopolio sobre las actividades ilegales como las drogas, el tráfico de armas de fuego, etc. Número 10. Yardíes, Jamaica. Jamaica Yardíes fueron los jamaiquinos que emigraron a Gran Bretaña en 1950. Ellos estuvieron involucrados en la violencia de pandillas y llegaron a ser conocidos como Yardíes. Llevan a cabo actividades del crimen organizado como tráfico de drogas y armas. Ellos no han tratado de infiltrarse en el sistema de aplicación de la ley, por lo que no se consideran tan fuertes como otros grupos de la mafia. Todos los delitos implican el uso de armas de fuego cuyo uso está estrictamente controlado en Gran Brados, Bozdovac, Surcín y Zemun, que controlan a los grupos más pequeños.
En la actualidad hay cerca de 30 y 40 grupos de trabajo en Serbia. Número 7. Mafia israelí. Mafia israelí trabaja en una gran cantidad de países en actividades como el narcotráfico, el tráfico de drogas y la prostitución. Los tiempos han cambiado, la mafia israelí fue una vez vista con asombro y conocida por su patrocinio,